Hola chiquis, ¿cómo andan? Bueno, les preparo este pequeño tutorial de repaso sobre las fracciones para aquellos que quizás le han quedado algunas cosas colgadas para ver si los ayuda a terminar de comprender el tema. Bueno, empecemos por qué son las fracciones, ¿sí? Nosotros sabemos que las fracciones es una forma de expresión de los números racionales, ¿sí? Estos números nos permiten hablar de cantidades y expresar cantidades que quizás no son cantidades exactas, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero a veces necesitamos mencionar cantidades que están entre 1 y 2 o están entre 0 y 1, ¿sí? A veces no son cantidades exactas. La forma de expresarlo es a través de los números racionales. En este caso, las fracciones. Entonces, decimos que las fracciones nos van a permitir expresar una parte de un todo, ¿sí? O sea, una fracción de una totalidad. En este caso, vamos a empezar viendo cuáles son los términos de la fracción. En las fracciones siempre nos vamos a encontrar con dos números, ¿sí? El numerador y el denominador. El numerador, que es el número que vamos a escribir arriba, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, es el 3, nos va a indicar el número de partes que tomo de la unidad. Y el denominador, que es el número de abajo, me va a indicar las partes en que está dividida esa unidad o ese entero. Acá hay un gráfico, ¿sí? De este círculo partido en 4 partes iguales. El denominador me indica cuántas partes está dividida la unidad, ¿sí? Y el denominador, que son 3, me indica cuántas partes tomé, que son las 3 partes que están pintadas de celeste. Por eso puedo decir que acá tengo pintado 3/4 de la figura. Ahora bien, puede ocurrir que la fracción tenga numerador y denominador iguales. Como en los ejemplos que mostramos acá, puedo tener 3/3 o 7/7. En ese caso, estamos hablando de una fracción que es equivalente a 1. ¿Por qué? Porque significa que de la unidad tomé todas las partes. Por ejemplo, para graficarlo, podríamos graficar 3/3. Si yo tengo la unidad y la unidad la tengo partida en 3 partes y de esas partes tomo las 3 partes, vamos a sombrearlo, ocurre que tengo el entero, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si el denominador es mayor que el numerador? En ese caso la fracción va a ser menor a 1, va a ser menos que un entero. Vamos a también graficarlo. El ejemplo que tenemos acá es un medio. ¿Qué significa? Como me indica la fracción, el denominador es 2, con lo cual significa que la unidad está partida en 2 partes. El numerador es 1, significa que yo tomé una de esas partes. Ahí tengo graficado un medio. Significa que tengo menos que 1. La cantidad que yo estoy indicando es menor al entero. Pero también puede ocurrir, como en este caso, que en 3 medios vemos que el denominador es menor que el numerador. En ese caso, vamos a graficarlo. Significa, como bien dice ahí, el denominador 2 significa que el entero está partido en 2 partes. Pero dice que de esas partes yo tomé 3. Significa que con un entero no me va a alcanzar. Voy a necesitar otro entero, al cual también voy a partir en 2. Y ahí sí voy a tomar una parte, 2 partes, 3 partes. Como vemos en el gráfico, necesito más de un entero para poder graficar esa fracción. Significa que 3 medios va a estar entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque va a ser mayor a 1, pero no va a llegar a 2 enteros. Bien, sigamos. Otra de las propiedades que tienen las fracciones es que a mí me permite hablar
de fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Son aquellas que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Para obtener una fracción equivalente, lo que tengo que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número natural, distinto de 0, o bien dividir tanto el numerador como el denominador también por un mismo número natural. Acá les pongo dos ejemplos y sus representaciones. Un tercio es equivalente a 3/9. Podemos verlo en los dos primeros gráficos. En el primero está dibujado un tercio, es decir, el entero partido en 3 partes. De esas 3 partes tomo una parte. En el segundo tengo un entero partido en 9 partes iguales, de las cuales tomo 3 partes. Como pueden ver en el gráfico, representan la misma cantidad. Aunque yo escriba un tercio o escriba 3/9, siempre estoy hablando de la misma cantidad, solo que escrito de manera diferente. Yo puedo hacer el gráfico o simplemente puedo multiplicar el numerador y el denominador, en este caso por 3, y obtengo los 3/9. También puedo ver que 8/24 representa la misma cantidad. En este caso, ¿cómo lo compruebo? Bueno, puedo dividir 8 dividido 8 es 1, 24 dividido 8 es 3, vuelvo a un tercio. También podría comprobar que 3/9 y 8/24 son equivalentes entre sí. Porque si un tercio es equivalente a 3/9 y a su vez es equivalente a 8/24, significa que estas dos fracciones también son equivalentes entre sí. Como vemos en el gráfico, todas representan la misma cantidad. Veamos qué pasa cuando queremos sumar y restar fracciones. En el caso de que las fracciones tengan el mismo denominador, como vemos acá en el ejemplo, todas tienen denominador 8, solo tengo que sumar o restar, dependiendo del caso, los numeradores. Pero, ¿qué ocurre si las fracciones tienen distinto denominador? En ese caso, lo que voy a tener que hacer es recurrir a lo que sé sobre las fracciones equivalentes y buscar fracciones que tengan el mismo numerador y que sean equivalentes a las fracciones con las que yo quiero operar. Vamos a ver gráficamente este ejemplo. Tengo un tercio más 3/5. Bien, un segundito, ahí está. Si yo quiero sumar un tercio más 3/5, vamos a hacer el dibujo, vamos a dibujar un tercio. Luego vamos a dibujar los 3/5. Y vemos que si yo quisiera sumar estas fracciones, así como están escritas, no va a ser posible, porque fíjense que el tamaño de las partes de los tercios no es equivalente al tamaño de los quintos. Yo para poder sumarlas necesito llevarlas a fracciones que tengan el mismo denominador, que significa que las partes en las que esté dividido el entero sean equivalentes. Para eso vamos a buscar primero una fracción equivalente a un tercio. Para reemplazar esa fracción. Entonces, vamos a ver. Para reemplazar un tercio por una fracción que pueda tener un denominador igual o común a los 3/5. Para eso tengo que pensar en un múltiplo común de 3 y de 5. ¿Sí? En este caso vamos a elegir el 15. ¿Cómo puedo yo expresar un tercio con denominador 15? Bueno, vamos a ir gráficamente a hacerlo primero.
Vamos a dibujar. Ahí está. ¿Cuál sería la equivalencia? Bueno, yo puedo pintar acá y ahí gráficamente enseguida encuentro la equivalencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5 quinceavos. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros ya aprendimos de cómo buscar equivalencias, no necesito en realidad hacer la representación porque yo digo 3 por 5 es 15. Entonces 1 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 5 también. Y de ese modo voy a conseguir la equivalencia. Lo mismo voy a hacer ahora con 3 quintos. Lo que voy a hacer es buscar también una fracción equivalente a 3 quintos, pero que tenga denominador 15. ¿Cómo la voy a tener? Bueno, en este caso tengo que pensar por cuánto tengo que multiplicar al 5 para que sea denominador 15. Lo voy a tener que multiplicar por 3, ¿verdad? 5 por 3, 15. Entonces 3 por 3, 9. Ahí tengo. Si quiero comprobarlo, puedo venir acá y buscar la equivalencia haciendo el gráfico también. Vamos a insertar. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál sería la equivalencia? Y acá la encontramos multiplicando 9 quinceavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí vemos como 9 quinceavos, también representados, son equivalentes. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ver que decir 1/3 más 3 quintos es lo mismo que decir 5 quinceavos más 9 quinceavos. Entonces, ahora sí puedo hacer la suma con la tranquilidad de que estoy sumando las mismas cantidades, aunque las fracciones tengan distinto numerador. Entonces, el denominador queda igual, 15, y opero con los numeradores. 5 más 9, 14. Muy bien, ahí realicé mi suma. O sea, en resumen, cada vez que yo quiera realizar una suma de fracciones, si las fracciones tienen distinto denominador, es importante llevarlas a equivalencias que tengan el mismo denominador. Veamos qué ocurre para la multiplicación de fracciones. En este caso, la operatoria es más sencilla, ya que solamente tengo que multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. En el ejemplo que vemos, 3 por 1 es 3, 4 por 2 es 8. En el caso que vaya a multiplicar por un número natural, tengo que pensar ese número natural como denominador 1. ¿Sí? Entonces hago 4 por 3, 12, 5 por 1, que aunque no se escriba, sabemos que todo número natural tiene denominador 1, es 5. Bien. ¿Qué ocurre en el caso de las divisiones? Bien, para dividir dos números racionales, en este caso dos fracciones, lo que voy a tener que hacer es multiplicar, ¿sí? Multiplicar la primera fracción por la fracción inversa de la segunda. Veamos acá los ejemplos. 7 quintos dividido 3 medios, lo que hago es dar vuelta 3 medios, escribirlo como 2/3, y en lugar de dividir, realizo una multiplicación. Como sabemos las multiplicaciones, directamente se multiplica 7 por 2, 14, o 5 por 3, 15. En el caso de que vaya a dividir por un número natural, siempre tengo que tener en cuenta que los números naturales tienen denominador 1. Entonces, la inversa de 2 sería 1 medio. Y ahí hago la multiplicación. 5 por 1, 5, 3 por 2, 6. Bueno, esto es un poquito el repaso de lo que estuvimos viendo estos días en fracciones. Espero que les sirva y cualquier cosa nos hablamos. Besitos. Chau, chau.